Había una vez un viajero solitario llamado Isen, quien vagaba por las vastas extensiones de la nada en busca de respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Su alma cargada de soledad y su mente inquieta lo llevaron a un sueño recurrente, una gran ciudad a oscuras, cerca del mar. En su ensoñación, Isen vislumbraba un puerto silencioso y una larga caminata de madera que se adentraba en el horizonte. Un muelle de madera se erguía majestuosamente, como un vestigio olvidado del tiempo pasado. A lo largo de la orilla, se encontraba una zona hotelera muy pequeña, con edificios altos y oscuros que se alzaban en el cielo como sombras amenazantes. Era en esos hoteles donde el abandono se hacía más palpable, como si la vida misma se desvaneciera lentamente, como una hoja en el otoño. Decidido a explorar la extraña ciudad de sus sueños, Isen se aventuró cuesta arriba, dejando atrás la escasa iluminación del puerto. Ascendió por una gran montaña, donde se encontró con calles desconocidas y laberínticas. Para su sorpresa, descubrió que había un sistema de transporte público subterráneo que llevaba a las personas a través de túneles oscuros y misteriosos. Sin embargo, solo era posible volar por encima del río Negro, en un extraño contraste entre lo real y lo fantástico. Al acercarse al desembocadura del río Negro, Isen divisó la Casa Roja. Se hallaba en medio del mar abierto, rodeada de inmensos bancos de arena que emergían como islas perdidas en medio de la vastedad del océano. Para su asombro, Isen se dio cuenta de que había estado en esa casa sin necesidad de cruzar en bote alguno. Sus pasillos eran oscuros, angostos y de techos bajos, iluminados por una tenue luz roja. Los tapetes rojos, antiguos y descuidados, añadían un aire de decadencia a la morada solitaria. Aquella ciudad en medio de la nada también albergaba un cementerio peculiar, que ascendía por la colina. En lo alto, se alzaba una inmensa casa, partida en dos. Del lado opuesto, los departamentos estaban en ruinas, pero a pesar de ello, gente vivía allí. Un abandono compartido, una existencia que se sostenía en la dualidad de la destrucción y la vida precaria. Isen se adentró en la ciudad de sus sueños, desentrañando sus misterios mientras lidiaba con su propia soledad y su búsqueda existencial. En cada rincón oscuro, en cada susurro del viento, encontraba señales efímeras de vida y esperanza. Aunque rodeado de abandono y desvaneciéndose como una hoja en el otoño, Isen descubrió que incluso en la oscuridad más profunda, un destello de vida podía brillar y encontrar su camino. Y así, en ese lugar en medio de la nada, en la ciudad de sueños y pesares, Isen encontró un sentido inesperado. Comprendió que la soledad, el abandono y el existencialismo eran hilos entrelazados en el tejido de la vida misma. Aceptó que la respuesta a sus preguntas no se encontraba en lugares tangibles, sino en los oscuros recovecos de su propio ser. Y así, en la búsqueda de respuestas, Isen aprendió a encontrar luz incluso en los lugares más sombríos, donde la vida parecía desvanecerse, como una hoja en el otoño que cae al vacío, en medio de la nada. Sin embargo, el misterio de la ciudad de sus sueños aún persistía. Isen sentía que había algo más, algo oculto en las sombras que aún no había descubierto. Decidió explorar más a fondo, adentrándose en los pasillos angostos y oscuros de la Casa Roja en medio del mar. A medida que avanzaba, la tenue luz roja se intensificaba, revelando un camino que conducía a una habitación secreta. Isen se adentró con cautela y descubrió una biblioteca llena de libros antiguos y polvorientos. Las estanterías se alzaban hasta el techo, llenas de conocimiento y sabiduría que parecían haber sido olvidadas por el mundo exterior. Entre los estantes, encontró un libro encuadernado en piel de color negro. Lo tomó con curiosidad y lo abrió. Sus ojos se encontraron con palabras que parecían escritas específicamente para él. El libro hablaba de la fugacidad de la vida, de la belleza efímera de los momentos y de la importancia de encontrar significado en la existencia. Mientras Isen se sumergía en la lectura, una figura enigmática apareció en la habitación. Era un anciano con ojos sabios y una sonrisa serena. El anciano le reveló que la ciudad de sus sueños era un reflejo de su propia alma, un lugar donde los límites entre la realidad y la imaginación se desvanecían. Le explicó que, en medio del abandono y la oscuridad, había encontrado un atisbo de vida porque esa ciudad era su creación, un mundo que le pertenecía en sus sueños. Cada elemento representaba una parte de sí mismo, una pregunta sin respuesta o un anhelo profundo. Isen quedó sorprendido y fascinado por las palabras del anciano.
La búsqueda de respuestas y significado había tomado un nuevo rumbo. Ahora comprendía que estaba en su propio interior donde encontraría la verdad que tanto ansiaba. Con el corazón lleno de gratitud, Isen decidió enfrentar su soledad y abandono no como cargas, sino como parte de su camino hacia la autotrascendencia. Se dio cuenta de que aunque el mundo pudiera parecer desolado y sin sentido, él tenía el poder de crear su propia realidad, de encontrar significado incluso en las sombras más profundas. Regresó a la realidad con una nueva perspectiva, sabiendo que en su viaje de autodescubrimiento y autorreflexión podía encontrar respuestas y un propósito más allá de lo tangible. La ciudad de sus sueños se desvaneció lentamente, pero el legado de ese mundo de misterio y soledad permaneció en su corazón, recordándole que la vida es un constante flujo de preguntas y respuestas, de oscuridad y luz, y que la verdadera esencia de la existencia reside en la voluntad de explorar y abrazar todo lo que somos. Sin embargo, mientras Isen volvía a su vida cotidiana, algo extraño comenzó a suceder. Los elementos de la ciudad de sus sueños comenzaron a filtrarse en su realidad. Los tapetes rojos antiguos y descuidados aparecieron en su sala de estar. La luz roja tenue se proyectaba en las paredes de su habitación y los ecos de las extrañas calles resonaban en sus oídos. Isen se encontraba atrapado entre dos mundos, incapaz de distinguir qué era real y qué era producto de su imaginación. La soledad y el abandono que había experimentado en sus sueños comenzaron a infiltrarse en su vida diaria. Los lazos con sus seres queridos se debilitaban y se sentía cada vez más aislado en su existencia. La línea entre el sueño y la realidad se desvanecía cada vez más, y Isen luchaba por mantener la cordura. A medida que la ciudad de sus sueños se volvía más tangible, su existencia se desmoronaba. Las preguntas existenciales que una vez lo impulsaron ahora se convertían en una carga abrumadora. Desesperado por encontrar una respuesta, decidió buscar al anciano sabio que le había dado las respuestas en su sueño. Regresó a la Casa Roja en medio del mar, adentrándose en los pasillos oscuros una vez más. Pero esta vez, en lugar del anciano, se encontró con una versión distorsionada de sí mismo. El reflejo de Isen se le acercó lentamente, su mirada vacía y sus palabras cargadas de melancolía. Reveló que la ciudad de los sueños era en realidad una manifestación de sus propios miedos y dudas. La búsqueda de significado y la lucha contra la soledad habían llevado a Isen a perderse en un laberinto interno del que no podía escapar. Isen se vio cara a cara con su propia sombra, la encarnación de sus miedos y debilidades. La figura sombría lo envolvió, sumergiéndolo en la oscuridad y el abandono. La existencia misma se volvió insoportable, una amalgama de desesperación y tristeza. En el punto más bajo de su desesperación, Isen encontró una chispa de resistencia en su interior. Recordó las enseñanzas del anciano, la idea de que él tenía el poder de crear su propia realidad. Comprendió que debía enfrentar sus miedos y abrazar su soledad, en lugar de dejarse consumir por ella. Con determinación renovada, Isen luchó contra la sombra que lo envolvía, liberándose de su influencia. Aceptó que la vida estaba llena de preguntas sin respuesta y que el significado no se encontraba en la certeza, sino en el proceso mismo de buscarlo. Isen emergió de ese oscuro capítulo de su vida con una perspectiva transformada. Aprendió a vivir con la incertidumbre y a encontrar belleza en la fugacidad de los momentos. Comenzó a conectarse nuevamente con aquellos que lo rodeaban, reconociendo la importancia de las relaciones humanas en su camino hacia la autorreflexión y la autotrascendencia. La ciudad de sus sueños se desvaneció por completo, dejando solo un recuerdo borroso en su mente. Pero el impacto de esa experiencia perduró, recordándole que la vida es un constante equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre la soledad y la conexión, y que encontrar significado es un viaje personal y único para cada individuo.